Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. En un rincón oscuro de la mente, donde los límites entre la realidad y la fantasía se desvanecen, se despliega un sueño inquietante. Un hombre se encuentra en su apartamento, sumido en una confusión desconcertante. Su amigo Bob, con un aire de desesperación, suplica ser admitido. Sin embargo, no es un simple ruego, lleva consigo la carga de secretos oscuros. Mientras él narra cómo las autoridades le siguen la pista, la tensión aumenta y la atmósfera se torna opresiva. Cada detalle, cada palabra de Bob se convierte en un eco persistente que despierta dudas y temor en el soñador, que está ocultando porque huyen juntos. El tiempo se detiene mientras el hombre lidia con la creciente incertidumbre sobre la verdad que se despliega ante sus ojos en ese mundo onírico. A medida que la trama se intensifica, la revelación del sueño se vuelve escalofriante. En un momento atroz, el protagonista se encuentra frente a un dilema moral: mentir a la policía o arriesgar su propia seguridad. Cuando los agentes irrumpen en su hogar, las preguntas se vuelven acusadoras. La imagen de una niña aparece en la mente del que sueña, la misma niña que había visto con Bob, un avivamiento de recuerdos que lo deja helado. Este instante cobra una dimensión angustiante, ya que los interrogatorios de los oficiales contrastan con la inocencia de la imagen infantil, creando una atmósfera de terror y confusión que lo acompaña incluso al despertar. ¿Qué significa esto? ¿Es solo un sueño o un reflejo de la realidad que acecha en las sombras? En este inquietante relato, el protagonista se encuentra atrapado en un ciclo de sueños que revelan una verdad perturbadora. Según se detalla, Bob, el amigo del narrador, le confiesa que la policía está tras él, aunque no proporciona detalles sobre los motivos de su huida. Este silencio genera una atmósfera de desconfianza e inquietud, pero lo que más sorprende son las palabras de Bob al pedirle que mienta por él. En su mente, la línea entre la lealtad y la complicidad se difumina, dejando al protagonista lidiando con el peso de una decisión moral que podría cambiarlo todo. Esta complejidad emocional se amplifica cuando Bob le revela que ha estado involucrado en un cruento crimen: el abuso de una menor, algo que desgarra la confianza y plantea la pregunta de cómo este hombre, a quien el protagonista consideraba su amigo, pudo caer tan bajo. La mente humana, con su complejidad inexplorada, puede convertirse en un laberinto donde los miedos más profundos y las verdades más perturbadoras se entrelazan. En este contexto, el sueño se transforma en un espejo que no solo refleja el temor del protagonista, sino que plantea un dilema moral que va más allá de la ficción. Los sueños pueden ser un medio de comunicación de lo que la conciencia no se atreve a abordar. La historia de Bob y la angustiante revelación del crimen infantil se convierten en una advertencia sobre los peligros que acechan en un entorno donde la inocencia se ve amenazada. Con cada nuevo descubrimiento, se insinúa que lo que parece ser un simple sueño podría estar reclamando atención sobre realidades más oscuras y dolorosas. Simultáneamente, el narrador comienza a experimentar un conflicto interno que va más allá del sueño. Las visiones repetitivas lo llevan a cuestionar su propia moralidad. ¿Es posible seguir manteniendo una amistad con alguien que podría ser un depredador? La angustia se intensifica cuando se da cuenta de que la advertencia de Bob no es solo sobre su destino, sino también un reflejo de una realidad más amplia, una advertencia sobre los peligros que pueden acechar en el entorno más cercano. El hecho de que este tipo de situaciones pueda suceder en la vida real hace que el temor se convierta en una sombra constante. Mientras la angustia del protagonista crece, se plantea una pregunta crucial: ¿debería enfrentar a Bob y delatarlo a la policía o callar y vivir con las consecuencias de su complicidad? Esta encrucijada moral no solo cuestiona su carácter, sino también su comprensión del mundo que lo rodea. Lo que parecía un sueño perturbador puede tener repercusiones en la vida real, haciendo que el narrador se sienta atrapado entre la lealtad a un amigo y la necesidad de justicia. En este ciclo de pesadilla, la historia de Bob se entrelaza con las realidades más oscuras de la naturaleza humana, preparando el terreno para un desenlace que podría cambiar sus vidas para siempre. La atmósfera en el apartamento se torna densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos no revelados. En medio de esta incertidumbre, el narrador recuerda el oscuro giro de los eventos. La policía, ansiosa por atrapar a Bob, lo considera un fugitivo envuelto en una maraña de crímenes que roza lo más abominable. En un momento clave de su pesadilla, el narrador se encuentra frente a agentes que, con miradas penetrantes, le preguntan sobre un rostro conocido,
una joven que había visto hace poco junto a Bob. La imagen de la chica lo golpea como un rayo y su mente comienza a entrelazar cabos, planteando serias preguntas sobre su amigo y los posibles vínculos de su vida clandestina. Sin saberlo, el narrador se convierte en una pieza más en un rompecabezas escalofriante, donde los límites de la amistad se difuminan ante la gravedad de las acusaciones. Es en este instante de revelación que se plantea una inquietante realidad. ¿Hasta dónde llega la lealtad hacia un amigo en circunstancias tan abominables? Este dilema moral no solo es personal, sino que refleja la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se enfrentan a la posibilidad de encubrir actos criminales. Según estudios sobre la psicología de los sueños, los ecos de lo que reprimimos durante la vigilia pueden manifestarse en pesadillas, exponiendo lo que tememos reconocer. En este caso, el narrador enfrenta no solo la culpa de ocultar a Bob, sino también el peso de la complicidad, una carga emocional que se asienta cada vez más en su conciencia. En ese momento de tensión, el narrador revisa su propia moral y se enfrenta a la decisión de seguir siendo un refugio para Bob o actuar en favor de la justicia. La confusión y la lealtad se entrelazan en su mente, haciéndose eco de las historias de otros que se encontraron en situaciones similares. En 2022, un caso resonó a nivel mundial cuando un hombre fue arrestado por esconder a un fugitivo en su hogar durante meses. El impacto emocional y legal de esa decisión fue devastador para todos los involucrados. Con cada decisión que debe tomar, el narrador se da cuenta de que su historia está lejos de ser solo un sueño. Se está convirtiendo en una realidad tangible, donde lo que alguna vez fue una simple pesadilla está a punto de cruzar la línea hacia lo palpable. Mientras el capítulo de su vida se desarrolla con una intensidad inquietante, la sombra de la verdad se cierne sobre él, indicándole que el siguiente paso podría ser decisivo, no solo para él, sino para todos aquellos que están ligados a la oscura red que rodea a Bob. La tensión en el aire se intensifica cuando Bob, como un marionetista atrapado en su propia telaraña, comienza a revelar fragmentos de una verdad que se aferra a su mente. En un giro inquietante, menciona que no solo está rodeado de sombras, está al borde de un abismo moral. Habla de un grupo clandestino que, según él, alberga fugitivos, aquellos que han cruzado límites que la sociedad nunca perdonaría. En sus palabras, la línea entre la protección y la complicidad se difumina. Su miedo a ser descubierto lo empuja a negar cualquier conexión, aunque en su nerviosismo se puede vislumbrar una verdad más oscura, una verdad que podría conectar a Bob con actos terribles. La historia de Bob es más que un mero relato de amistad rota, es una exploración profunda de la psicología humana y su capacidad para racionalizar lo inaceptable. En un análisis posterior, se revela que los sueños de esta naturaleza pueden ser manifestaciones de preocupaciones más profundas. A menudo, los sueños sirven como un espejo de nuestras ansiedades ocultas, y en este caso, la mente del narrador parece estar avisándole de un peligro inminente no solo para él, sino también para la inocente niña que ha sido objeto de la violencia de Bob. Este descubrimiento se convierte en un llamado a la acción, obligándolo a decidir entre proteger a un amigo o hacer lo correcto. Las preguntas de los oficiales reverberan en su mente mientras recuerda detalles de la joven, una risa ligera, un vestido azul claro y esa chispa en sus ojos que ahora se tiñe de angustia. Esa imagen lo persigue, convirtiéndose en un símbolo de lo que podría estar en juego. A medida que cada día pasa, el sueño perturbador se convierte en una constante, un recordatorio de que no está solo en esta encrucijada. En la vida real, la investigación sobre Bob se intensifica. En 2021, varios medios reportaron un aumento significativo en la búsqueda de fugitivos acusados de delitos sexuales, destacando la labor de las fuerzas del orden para atrapar a esos criminales, cuyo impacto en las familias es devastador. El peso de esta realidad se convierte en un abrumador recordatorio de que las decisiones del narrador podrían tener consecuencias que van más allá de su propia vida. A medida que el relato se desarrolla, se hace evidente que la vida de Bob ha estado marcada por la manipulación y la presión. En una de sus confesiones, menciona haber estado en contacto con ciertos individuos que se mueven en las sombras, individuos que se presentan como salvadores, pero que en realidad son cómplices de atrocidades.
En este contexto, el reconocimiento de la chica en el restaurante se transforma en un eco de sus propios miedos. Su mundo está atado a secretos que lo acosan, mientras se convierte en un peón involuntario en un juego mucho más grande. Finalmente, la historia de Bob revela la complejidad de las decisiones humanas y las oscuras motivaciones que pueden llevar a un hombre a perderse en un laberinto de engaños. Con cada revelación, el espectador se ve obligado a cuestionar no solo la inocencia de Bob, sino también la de aquellos que lo rodean. ¿Hasta dónde puede llegar un individuo para protegerse a sí mismo ante la amenaza de ser descubierto? Mientras se acercan los momentos finales, la verdad está al borde. Suscríbete para más contenido intrigante y comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.